Muy buenos días, queridos hermanos. Dios me los bendiga a todos y de verdad que rogamos al Señor que todos estén disfrutando, que estén compartiendo estos devocionales que cada día pasamos a ustedes por estos medios, por el canal de YouTube de la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio, con el título de Buscando su Rostro. Y es que todo cristiano debe pasar su vida siempre buscando el rostro de Jesús, acercándonos cada día a nuestro Señor, quien dio su vida en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y que tengamos la vida eterna. Hoy estamos ya en el capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios y tenemos un tema de mucha importancia. Esta porción, capítulo 7, versículo 1 al 11, Pablo nos habla del arrepentimiento, de su gozo más bien, por el arrepentimiento de los corintios. Recordemos que la primera carta a los corintios fue una carta de corrección, de reprensión más bien, una carta fuerte, porque abundaba el pecado en la iglesia de Corinto. Sin embargo, aquí en esta segunda carta podemos ver un cambio en los hermanos de Corinto, lo cual nos dice, y por eso el gozo de Pablo, que ellos aceptaron la corrección, aceptaron la confrontación con su pecado y se arrepintieron y se volvieron a Dios. Y así inicia el primer versículo de este capítulo 7, que dice así: que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y esto viene como cierre de lo que hablaba el apóstol Pablo en el capítulo 6 sobre el yugo desigual. Había un problema de este tipo en la iglesia de Corinto y Pablo les escribió fuerte. En la enseñanza anterior vimos lo delicado y peligroso que es la unidad, el yugo desigual, la unidad de cristianos con incrédulos. Y ahora él está hablando de limpiarse, de que debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Y por eso cuando él escribe los siguientes versículos, demostrando su gozo por el arrepentimiento de los corintios, es algo que nos llega a nuestro corazón, porque muchas veces la gente no quiere confrontar su vida con el pecado, no quiere reconocer su condición delante de Dios y por eso no ven una vida abundante ni disfrutan de bendiciones porque andan en pecado. Y este pasaje nos enseña que hay que arrepentirse genuinamente y volverse a Dios de todo corazón. Dice la palabra de Dios, versículo 2, admitimos a nadie, hermanos, agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia,
ningún reposo nuestro cuerpo, tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera, conflictos, de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Noten esta expresión importante. Contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto, qué celo y qué vindicación? En estos habéis mostrado limpios en el asunto. Noten esa expresión terminando el versículo 11. Pablo aquí escribe del gozo que tenía por los hermanos de Corinto, ya que después de una carta de reprensión y corrección, ellos hicieron a un lado este pasado y se habían entregado solo a Dios. Hubo arrepentimiento. Nuestra limpieza comprende una acción doble: apartarnos del pecado y volvernos a Dios. Eso es lo que quiere el Señor de todos nosotros. Perfeccionando la santidad indica que los corazones de los corintios se habían apartado del pecado. Qué bueno sería que los creyentes, cuando sean confrontados por los pecados, sepan reconocer su falta, arrepentirse y corregir su pecado. Como dice allí, arrepentirse y volverse a Dios. Mucha gente se entristece solo por los efectos de sus pecados o por haber sido descubierto, lo cual le llamaría a nosotros tristeza del mundo o simplemente remordimiento, que no es lo mismo que arrepentimiento. Si no observemos o comparemos el remordimiento de Pedro y su arrepentimiento con la amargura y el suicidio de Judas, ambos le fallaron al Señor. Uno se arrepintió y fue restaurado a la fe y al servicio, mientras que el otro, Judas, se quitó la vida. Allí no hubo arrepentimiento. En Pedro se muestra un arrepentimiento genuino. ¿Y usted ya reconoció su condición de pecado delante de Dios? ¿Lo reconoce y se arrepiente? Creo que es un buen momento para que enfrentemos nuestra realidad, nos miremos al espejo de la Biblia, nos confrontemos con el pecado, nos arrepintamos genuinamente de verdad y nos volvamos a Dios una vez por todas. Cuando usted peque, no solo sienta remordimiento, no solo sienta tristeza, arrepiéntase, deje ese pecado y vuélvase al Señor, que Él le restaurará. Si confesareis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarlos de toda maldad, dice 1 de Juan 1,
del 8 al 9. Es dificultoso ser confrontado por el pecado y mucho más librarnos del pecado. No es fácil. Pero aquí Pablo felicita a los corintios por haber confrontado y resuelto su problema de pecado. La pregunta es, ¿ya usted se confrontó y resolvió su problema de pecado? Dese un gozo, arrepintiéndose de su pecado. Reconozca su condición. No permita que el orgullo evite que usted reconozca su pecado. Muchas veces, aunque los cristianos no quieran aceptarlo, hay cristianos orgullosos que no quieren aceptar su condición delante de Dios, y como no aceptan su condición, no hay arrepentimiento genuino y no hay perdón de pecado, y por consiguiente no hay comunión con Dios. Acepte la confrontación como un medio para su crecimiento espiritual y haga todo lo que pueda para corregir sus problemas de pecado que afectan su relación con Dios. Qué agradable es leer esta porción de esta carta donde Pablo se goza porque los corintios se habían arrepentido de su vida en pecado. Qué gozo para el Señor que usted como hijo reconozca su condición, se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios como debe ser. El Señor le ofrece una vida abundante. Apártese de sus pecados. Aléjese de las tentaciones. No vaya donde no debe. No ande con quien no debe. No hable lo que no debe. No mire lo que no tiene que mirar. Mire al cielo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Arrepiéntase de su pecado y vuélvase a Dios. Que el Señor le bendiga.